Bueno, aquí lo prometido es deuda porque te he dicho muchas veces que te voy a mostrar exactamente el modus operandi o la metodología que utilizo para que tu alemán sea más funcional. En este momento hablo desde niveles desde cero, es decir, desde A1 llegando a A2 y cómo lo puedes mejorar. Como te decía, para que sea tu alemán más fluido y produzcas más. Partamos de que estás en el aeropuerto, lo pongo aquí en español y en alemán y coloco frases como tal, esta que está aquí, y obviamente te doy la pronunciación. Wo ist der Taxistand? Pero también directamente el ejercicio, para que después de haberte explicado cuál es esta expresión y que entonces puedas decir, mira, es esta de acá, tú tengas como ejercicio este material y después puedas volverlo a hacer y escribas, Wo ist der Taxistand? Corresponde a esta frase que está acá. Asimismo, lo que sigue acá, mira, todo tipo de situaciones que encuentras desde el aeropuerto, voy a explicarlo acá brevemente, y que sean las frases de uso inmediato. Porque como te digo, brevemente voy a pasar acá, todo esto es el aeropuerto, te digo pues que esto es un ejemplo, has perdido la maleta, o donde queda el control de seguridad, tu vuelo sale a las 3 de la tarde, usted debe colocarse el cinturón de seguridad, las llegadas, Ankünfte, todo lo demás, porque lo importante es que puedas avanzar en alemán desde que estás en el aeropuerto, eso es fundamental. Ahora voy a pasar a otra parte importante en lo que es secuencias de alemán y todos los escenarios que te entrego y te digo cómo es el vocabulario y lo vas a pronunciar y lo vas a practicar. Como te digo, esto te lo digo primero en clase y después lo grabo en video como está acá para que lo puedas reafianzar. Primero escucha entonces cómo es la primera clase conmigo de despegue en alemán. Después de que tienes resuelta la situación de lo que es el aeropuerto, tú vas a querer buscar un transporte. Entonces acá lo primero es que con la sola palabra yo te puedo ayudar, pero tú dices las frases que voy a utilizar en un contexto de transporte. Lo coloco aquí mal breve, rápidamente, mira, lo coloco mejor. Entonces dices, en coche, estas palabras si te interesa porque de pronto estás en el gremio de la conducción, pero lo que es importante es todas estas palabras en el contexto de frases que vas a utilizar, viajes y transportes, para que sepas cuáles son ese tipo de frases que van ahí. Tengas la frase, tengas la correspondencia en español, cómo la vas a pronunciar, porque son este tipo de cosas, die Tankstelle, abbiegen, die Landstraße, der Führerschein, y que a partir de ahí puedas avanzar, porque esto te va a ayudar mucho más. Este tipo de cosas, el transporte en alemán, porque pasamos con una secuencia del aeropuerto al transporte, a la otra secuencia en alemán real para ti, en una hora de clase para saber qué vas a estudiar, o una semana, o incluso un mes si es necesario. Seguimos con la otra escena. Frases de interacción inmediata. Desde la primera que te digo, ayúdeme por favor, helfen Sie mir bitte, o simplemente Hilfe bitte, ayuda por favor. Ese tipo de cosas tienen que estar ahí en tu alemán funcional, partiendo desde cero, como te digo, nivel A1 e incluso A2, y te digo qué es. Que estas frases que tú ves acá, puedes tenerlas aquí a la mano, como ves. Was machen Sie? ¿Qué hace usted? Aquí las pongo en inglés porque para mis estudiantes, que muchas veces quieren también practicar inglés, pues lo pongo acá, pero obviamente te lo coloco en español, porque estamos hablando alemán-español. Y lo mismo acá, mira, sind Sie im Urlaub? ¿Está de vacaciones? ¿A usted le gusta? ¿Mögen Sie? Todo lo que es ese alemán que funciona, porque mira, este tipo de cosas esenciales yo te las paso y te digo la pronunciación, cómo las vas a practicar. Mira, Sonntag, Montag, Dienstag, con fonética y pronunciación. Claro está, a este nivel. Todo esto brevemente lo puedes practicar, números, días de la semana, las estaciones, colores. Yo lo hago brevemente acá, pero en esa clase de 60 minutos, obviamente mucho más despacio y con la opción de lo que lo puedas volver a ver, pero inicialmente que te quede claro para saber cómo interiorizas esto, porque todo este material te lo entrego y tú dices, bueno, yo puedo ya, por ejemplo, preguntar la hora, wie spät ist es? Es ist 9 Uhr, morgens, y así sucesivamente todas estas expresiones que se utilizan con el tiempo, porque aquí sí te digo, tu tiempo vale oro. Una hora bien explicada para que toda la semana que sepas qué vas a hacer de lunes a viernes, qué es lo que vas a escuchar, porque te doy material de complemento adicional. Al fin y al cabo yo oriento a mis estudiantes para que sepan cómo estudiar. Muchos también quieren saber cómo es el tema de compras. Einkaufen gehen. Wie viel Uhr öffnet der Laden? Yo te digo cuál de estas 4 opciones es, pero también te doy esto como ejercicio para que tú lo hagas, asimismo con las demás frases, porque el ejercicio es que tengas las expresiones en español, en alemán,
lo que traduce cómo se pronuncian, pero que también puedas hacer ejercicios de interiorización, es decir, cuando las practicas, las escribes, las retienes, las puedes repetir, es más fácil para tu cerebro. No lo digo yo, lo dice tu mente. Porque todo esto sirve mucho más al cerebro que la gramática. Esto es lo que un estudiante debe hacer al principio, niveles A1, incluyendo nivel A2, porque todo el vocabulario te lo doy de entrada para que sepas cómo lo vas a practicar. Una persona en una hora conmigo, en una asesoría, en esa tutoría completa, sabe cómo estudiar, porque le digo que todo esto está ahí y cuáles son los ejercicios que más le sirven a la mente. Como ya te decía, saco la gramática porque aquí no es funcional, pero sí expresiones que vas a utilizar, por ejemplo, en el supermercado. Un wie viel Uhr schließt der Supermarkt? Entonces que usted digas, ah, sí, ¿a qué hora se cierra la tienda? Que esta la asocies con esta, pero que después como ejercicio que yo te doy este material, lo puedas practicar. Porque como ya te decía, así como está acá, que está la expresión en alemán y en español como tal, con fonética, digamos, para alemanes la coloco también para que sepas cómo pronunciar, porque al fin y al cabo ves el ejemplo mío en clase. También te digo cuáles son esas primeras reglas fonéticas que debes de tener en cuenta. Te van a servir mucho para seguir aprendiendo más frases como tal, que están en alemán, que estén en español y que sepas pronunciar a nivel básico, pero que te motive a seguir, porque aquí es fundamental en la educación el entusiasmo y las ganas para que tu mente esté más receptiva y no tanto cortisol, como sucede en muchas instituciones donde te frenas, hay demasiadas personas y la calidad, es decir, el tiempo que inviertes para lo que aprendes es mínimo. Ahí por eso yo le digo a un estudiante, con lo que yo lo guío en una hora puede estudiar, como te decía, todo un mes, solo es que siga al pie de la letra las indicaciones y eso sí, la perseverancia aquí en alemán, con buena guía, llega donde la dicha no alcanza. Te lo aseguro porque lo he visto muchas veces en muchos escenarios. Porque como te decía, también todo lo visual le ayuda mucho a un estudiante. Lo que él puede señalar en su casa o en su inmediatez o como está aquí en su coche y lo va asociando con las partes en alemán para que se familiarice más. Por tema de fonética, por recordar lo que está haciendo en alemán. Entonces yo les digo a todos ellos, cuando tienes todo el material a disposición y sabes cómo estudiar, tu cerebro se motiva más. Y lo digo siempre de una manera enfática, porque ayuda a que estés conectado con el tema alemán y todos los días tengas una actividad, tengas las frases, tengas un taller. Yo te envío videos y material y te digo cuál es la secuencia de trabajo, tanto como en la hora de trabajo conmigo, como lo que dejo en las listas de reproducción y material que te va a servir desde 0 a 1 e incluyendo incluso A2, dependiendo los niveles, pero este video es para esas 3 fases cuando alguien me contrata, porque ya tiene parte de 0 y necesita llegar a A1, porque está a A1 y necesita llegar a A2, o porque en A2 necesita consolidar todo lo aprendido. Entonces lo visual le va a ayudar mucho teniendo este vocabulario que está señalado acá, pero también las frases de uso inmediato y el vocabulario del respectivo nivel que acabo de mencionar. Entonces acá, muchas personas que me preguntan ejemplo en el tema de enfermería y salud, que tiene mucho que ver con Pflege, porque en los otros videos voy a hablar en el tema médico, pero digamos que este sea, entonces yo sé que aquí les sirve a ellos también qué interacción tienen en la clínica o en el hospital, especialmente con gente mayor, pero que este alemán sea funcional, insisto, porque si me extiendo mucho en explicaciones gramaticales, cuando te estoy explicando algo para que tú sigas estudiando, te vas a bloquear y la idea es desbloquearte, motivarte, que puedas seguir, que puedas decir cuántas veces vas a repetir para que sepas que hay que tenerle paciencia al cerebro. No debe ser con estrés, entonces todo este tipo de cosas las tengo en cuenta para explicártelas, para que ya el material que tengas, el que yo te dé, te sirvan para un buen despegue en alemán o considerar dónde estés en nivel. Aquí, por ejemplo, ya es nivel A2 cuando una persona trabaja en el sector de la salud, por ejemplo, en Pflege o enfermería. Entonces, independientemente de la profesión, el alemán te va a ayudar y yo te voy a ayudar con el alemán. Es decir, con la pedagogía que es en el puesto de trabajo, como dice ahí, para que ya cuando estés en nivel A2 vas a superar B1, sepas cómo te vas a guiar porque te ayudo a manejar este material mío o el material tuyo. Entonces sé que una hora conmigo sirve mucho porque un estudiante avanza en su puesto de trabajo, él me pregunta lo que quiere hacer, su profesión, pero le ayudo con las lecciones que conozco y con la pedagogía para que se desarrolle mejor. Recuerda, es que es vocabulario y expresiones, es que es fonética y cómo tener ejercicios de asociación para saber que con una repetición inteligente llegas porque llegas a tu alemán.
mejor que los otros acercamientos de gramática porque ya lo he visto y el objetivo es ayudarte siempre, desde la A hasta la Z en estos niveles, desde 0, A1, A2, para seguir posteriormente con los otros niveles.